Hola a todos, les saluda René Salgado, presidente de la iniciativa Empresomos Centroamérica, un proyecto dedicado a fortalecer los ecosistemas emprendedores de nuestra región. Los invitamos a conocer más sobre nosotros visitando empresomos.org. Bienvenidos a este diálogo sobre un tema tan importante como la innovación en pequeñas y medianas empresas, pymes, que es parte de nuestro programa Conectividad Emprendedora Centroamérica, secundado por CLATS-DINCA y CAMTIC en la región, y que lo hace posible el apoyo de entidades internacionales como Google o Microsoft. Hoy contamos con un invitado muy especial, el profesor Juan Carlos Leiva del Instituto Tecnológico de Costa Rica, quien nos compartirá ideas claves de su libro sobre este apasionante tema, en el que se refiere, entre otras cosas, de una manera muy práctica sobre las dimensiones y el proceso de ejecutar innovaciones en las pymes. El título de su libro es justamente Empresas Innovadoras, con el subtítulo Cómo empezar a innovar en su empresa sin gastar una fortuna y con poco riesgo. Además de Juan Carlos, nos acompaña un destacado panel de expertos, la profesora Olga Ruiz del Instituto Tecnológico Metropolitano de Colombia y el profesor Aldo Salinas de la Universidad de las Américas en Ecuador. Este diálogo es especialmente relevante para Centroamérica, donde las pymes representan aproximadamente el 90% de las empresas formales, generan más del 60% del empleo y contribuyen de manera significativa al Producto Interno Bruto. A continuación, le daremos a cada participante la oportunidad de presentarse, luego tendremos una introducción al tema por el profesor Leiva y después un diálogo de discusión con la profesora Ruiz y el profesor Salinas. Esperamos que este diálogo sea de provecho para toda nuestra audiencia. Muy bien, y empezamos entonces con la profesora Ruiz. Gracias, René, por la invitación. Bueno, voy a empezar por clarificar que ya no ando en el mundo académico, Ok, ahora ando en el mundo de la empresa. Mi recorrido efectivamente fue alrededor de temas de emprendimiento e innovación durante muchos años en Colombia, concretamente en Medellín, en la Universidad de Antioquia inicialmente, desde donde nos conectamos con Juan Carlos en la red Motiva, alrededor de temas de emprendimiento e innovación, hace ya muchos años, una red de 25 años. Y luego de la Universidad de Antioquia me fui al ITM, como mencionas, estuve allí gestionando el Centro de Transferencia, Innovación y Desarrollo de Conocimiento. Había sido también un poco como el mismo tema que ha desarrollado en la Universidad de Antioquia, trabajando en temas de emprendimiento y acompañamiento a procesos de transferencia de tecnología, procesos de apropiación de propiedad intelectual y demás. Luego del ITM me fui a la Universidad de AFIT, una universidad privada, a gerenciar un programa en época de pandemia, en el 20, perdón, a gerenciar un programa que se manejaba desde el Ministerio de las TIC en Colombia para emprendedores digitales. Entonces, este programa es apps.co, lo gerencié para 28 de los 32 departamentos del país y fue pues una experiencia linda de trabajar en pandemia estos temas de emprendimiento con los desafíos de un país no tan conectado como quisiéramos, con conectividad a veces muy compleja, entonces con los desafíos interesantes. Luego me invitaron al Ministerio de Ciencias a liderar, al MinCiencias nuestro en Colombia, a liderar la iniciativa, o más bien el programa de iniciación científica que se llama Ondas Aquí, que es un programa orientado a la investigación de niños, niñas y adolescentes. Ese es un poco como el recorrido dentro de la academia. En el 2021 decido retirarme a asumir la gerencia de una spin-off con la Universidad de AFID a la que me había sumado. Esto de las spin-off de las empresas derivadas de resultados de investigación, como para dejarlo claro por si alguien no lo tiene en el panorama. Y esta es una empresa de temas de tecnología, de apropiación del conocimiento justamente, que ya tiene 12 años en el mercado y a la que yo me incorporo en 2022 después de dejar el Ministerio de Ciencias y estoy llevando la gerencia actualmente. Aparte de eso, un poco en la dinámica de transferencia y de trabajo con investigadores, surge otra iniciativa de empresa a la que me vinculo y termino estando como en su dinámica del día a día, que se llama Recosfa, parte de una red de seguimiento de fauna atropellada, un poco el impacto que tienen
la construcción de vías sobre la fauna. Entonces allí tengo una dinámica muy de gestión, de proyectos y demás. Y desde la primera empresa que les hablaba, que se llama Tesio, no lo había mencionado, desde esa empresa creamos una spin-off por allí funcionando con los amigos que saben de ciencia, hablando de, bueno, mi socio es un físico, ¿no? Y hablando de ciencia en esas conversaciones acompañadas de vino y locuras, pues aparece la idea de, venga, esta es una época en que tenemos que pensar en eso que la naturaleza nos entrega y cómo eso que la naturaleza nos entrega nos puede dar cosas buenas desde nutrir tu cuerpo, pero también desde el tema negocios, desde monetizarlo. Y pues eso nos llevó a crear en el año, en noviembre de 2021, estaba en ese momento en el ministerio, pero creamos a la par una empresa que se llama Nutrazón y está dedicada a productos nutracéuticos a partir del cacao. Eso básicamente, como para dejar claro el término, básicamente es lograr extraer todos los biocompuestos o la mayor cantidad de biocompuestos cuidando el proceso para que cuando a ti te llega algo de chocolate, sea chocolate y no sea un sucedáneo que han quemado en el camino que ya no funciona. Esa es un poco mi dinámica en el trabajo actual, particularmente desde la empresa, desde Tesio. Pues he tenido una experiencia muy bonita este año que ha sido acompañar al municipio de Itagüí, un municipio que está en el área metropolitana de Medellín, en los temas de emprendimiento, haciendo mucho énfasis en el trabajo articulado entre las instancias gubernamentales, digamos, entre sus distintas secretarías que tienen trabajo con emprendedores, los temas de innovación y finalmente acompañé la construcción del plan estratégico de TI, un poco las tecnologías, llamémoslas así, las tecnologías TIC, que transversalizan todo lo que pasa en ese proceso de transformación digital en el que está empeñado un poco el gobierno colombiano. Entonces ha sido una experiencia supremamente interesante y bueno, es algo que se suma a la dinámica de empresa. Excelente. Un comentario breve, solamente una nota de pie de página, ¿no? Algo en el que hemos tenido interés y con Juan Carlos, el profesor Juan Carlos Leiva, desde hace algún tiempo, es tener una conversación sobre el ecosistema emprendedor de Medellín, ¿no? Que es sumamente interesante y eso lo conversamos también con el profesor Salinas porque pasó de ser una ciudad sumamente peligrosa, complicada, a ser un ecosistema emprendedor sumamente interesante, ¿no? Lo cual, digamos, es una experiencia digna de comentar y de encontrarle cuáles han sido los secretos de esa transformación, de esa transición, ¿verdad? De una situación muy difícil, muy dificultosa a una que es más bien exitosa. Pero sobre eso podemos hablar con la profesora Olga eventualmente y podemos, si le parece bien, tener una conversación con algún otro colega, incluyendo, inclusive sobre, digamos, este tema que hemos tenido particular interés desde hace algún tiempo, ¿sí? Pues gracias, René. Yo encantada. Mira que podría decir que lo he vivido en primera fila Ok. y hemos estado en digamos, en la etapa inicial cuando estaba en la Universidad de Antioquia, que empieza a tomar forma como esa semillita de ese ecosistema emprendedor alrededor de un espacio que Juan Carlos ha conocido, que es el encuentro Universidad Empresa Estado, que para mí ha sido en gran medida un dinamizador de ese ecosistema y que tiene todo que ver con esto que vamos a conversar hoy, con las ideas que Juan Carlos esboza de una manera muy bonita, muy entretenida en el libro. Entonces, creo que sí, encantadísima y gracias por eso. Estupendo, estupendo. Profesor Salinas, le tiene que poner su audio, ¿cómo se llama? Su micrófono. Ok. Sí, ahora estoy. Bien, muy buenas tardes, René. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar en este conversatorio que girará en torno al libro bastante interesante de Juan Carlos. Bueno, yo contándoles un poco sobre mí, bueno, soy alguien que creo que estoy con un pie en la academia y también en la consultoría. Desde la academia, bueno, actualmente soy profesor tiempo completo en la Universidad de las Américas.
Soy profesor de estrategia e innovación, me especialicé en temas de innovación, estudié hasta un doctorado enfocado en temas de innovación en Italia, en Padova. Y como también estoy como gestor académico, porque estoy a cargo de dos maestrías, una de ellas es el MBA y otra maestría en management. Eso desde el lado de la academia. Igual dentro de la universidad estoy muy involucrado, estoy desarrollando algunos bootcamps sobre innovación. En el lado de la consultoría, fundé junto con otros socios una consultora de estrategia, innovación y datos. El nombre es Datum BI. Y ahí básicamente lo que hago, personalmente yo, es trabajar en temas de, nuevamente, en bootcamps de innovación para empresas, para emprendedores, para organizaciones. eh, y también ayudo a las empresas a procesos de planificación estratégica, pero en realidad utilizo un enfoque de planificación distinta a la típica planificación estratégica que hacen las empresas, en donde ahí utilizo más temas de design thinking y estos conceptos de estrategia emergente. Digamos que es un enfoque más heterodoxo que el tradicional enfoque de planificación estratégica. También tengo, de hecho, también tengo un pie puesto en investigación. Actualmente investigo justamente sobre ecosistemas emprendedores, tengo algunas publicaciones, así que también estoy en el tema de investigación. Así que estoy con un pie en la academia, un pie en la investigación y un pie en la consultoría. Así que para mí es muy grato y la verdad que es muy interesante poder conversar con esos temas porque en realidad que es algo que es un área que me apasiona, el tema de la innovación y el emprendimiento. Muchas gracias, profesor Salina. También una carrera impresionante, ¿no? Como la de la profesora Ruiz. Entonces, don Juan Carlos, usted tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Primero agradecerles mucho la invitación a René y organizar este evento y a Olga y Aldo por estar acá. Me siento muy honrado. Pues yo les cuento un poquito de mí y de una vez con eso doy pie o inicio al tema del libro. Yo soy profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Eso en mi país significa dedicarse a cuatro cosas: docencia, cosa que hago en grado y en posgrado; investigación, cosa que también hago y que ahí viene un poquito lo del libro; la parte administrativa, cosa que hice, que ahora ya no estoy muy metido en eso; y la parte de vinculación, extensión, consultoría, que también por ahí he hecho algunas cosas. De hecho, conocí a Olga del mundo emprendedor en una red que ella mencionaba, la red Motiva, y más o menos como en 2016, 2017 yo empecé a cambiarme de tribu, digo yo. Entonces era no tanto ver los emprendimientos, las personas que están arrancando, sino ver la innovación en las empresas que ya están en marcha, las pymes. Y entonces empecé un poquito ahí a investigar y estaba diseñando un curso para una maestría. Tuve la suerte de hacerme de varios amigos y amigas empresarios. Y entonces, a partir de todo eso, y estaba terminando, bueno, no estaba terminando, no, ya he terminado mi doctorado, ya estaba haciendo investigación y empecé a enfocarme en investigación. Y a partir de todo eso, pues uno va aprendiendo montones. Hice un par de proyectos de consultoría aquí con empresas locales en temas de innovación. Y entonces, como buen profesor, cuando uno va aprendiendo, pues va buscando las formas de transmitir o de compartir ese conocimiento. Y en todo ese proceso fue cuando surgió, en muchas conversaciones, la idea de generar algo muy practitioner, como dicen los angloparlantes, muy práctico, muy dirigido a la gente que está en la empresa y muy dirigido también a cómo empezar a innovar, que básicamente es lo que a veces más cuesta. En este libro o en uno que estoy a punto de lanzar, menciono mucho el ejemplo de un amigo que me decía, es que cuando uno es una multinacional hay muchos consultores dispuestos a ayudarle a uno, ¿verdad? Pero cuando uno es una pyme y está empezando de cero, pues es muy difícil. Entonces, en una de esas conversaciones con un amigo de ellos me decía que él lo había hecho por su cuenta. Había empezado, primero había cotizado con una consultora, le había cobrado una cifra impensable. Y entonces él empezó a leer por su cuenta, empezó a adaptar. Mucho del material que está diseñado es para empresas grandes. Todos aquí probablemente hemos leído, la gente que nos está viendo quizá ha leído libros muy famosos en innovación, pero que tienen un enfoque de empresa multinacional grande, de una realidad muy distinta
ya no se diga la latinoamericana, la centroamericana. Entonces, pues un poco eso fue lo que motivó el arranque de este libro. Yo leo mucho, leo por obligación y por placer, y entonces pues traté de aplicar mucho lo que había leído en esos libros, en el mío, en el propio, y a partir de ahí nace este libro, que es una propuesta, como el nombre lo dice, cómo empezar a innovar, tratando de que no se gaste una fortuna, que es lo que decía mi amigo, y que no haya un riesgo excesivo. Siempre en innovación va a haber un riesgo, pero bueno, tratando de reducirlo. Y partiendo de ese punto, pues el libro está dirigido a personas que están a cargo de empresas pequeñas o medianas que necesitan empezar a innovar y que no saben por dónde. Y propongo un libro con tres secciones. Una primera muy básica donde definimos qué es innovación, que básicamente es introducir cosas nuevas que agreguen valor al cliente y a la empresa. Usualmente tendemos a pensar que son productos y servicios, pero una de las primeras cosas que aclaro en el libro es que no, que hay otros tipos de innovación, que puede haber innovación desde la forma en que cobro o la forma que establezco precios hasta la forma como me relaciono con los clientes. Entonces, que no siempre tiene que ser productos y servicios. Y también introduzco un concepto que me parece que es muy relevante en estos temas de innovación, y es que uno debe innovar con sentido estratégico y no por ocurrencias. Como la innovación se ha vuelto un tema muy famoso, pues uno ve muchos esfuerzos de innovación, probablemente muy bien intencionados, pero que se concentran mucho en las técnicas sin poner atención para dónde va. Entonces, como decía Peter Drucker hace muchos años, si usted pone la escalera muy bien puesta, pero la pone en una pared que no quería subir, pues de nada le va a servir. Entonces, nada hacemos con tener muy buenas técnicas si no sabemos para qué y hacia dónde vamos con esas técnicas. Entonces, ahí un poco en la primera sección del libro aclaro esos tipos de cosas, de que es muy importante tener claro para qué quiero innovar, en qué quiero innovar y qué quiero con la innovación, para después movernos a una segunda parte donde entramos, digamos, en materia. Ahí sí vemos técnicas, cuatro técnicas muy sencillas, tratando de aplicarlas mucho a la realidad de estas empresas en diferentes áreas, unas muy sencillas, cómo innovar en la experiencia del cliente, por ejemplo, que es lo que más tenemos todas las empresas a mano, hasta otras un poquito más sofisticadas sobre cómo innovar en el tema de la monetización o alrededor del producto y servicio y no necesariamente en el producto y servicio. Y después en la tercera parte dejo ahí un puente para tratar de decir cómo pasamos de ese primer intento de innovación a que sea algo sostenible. Y en ese sentido, pues un poco la idea es cómo hago o cómo hacemos en una empresa para que esa innovación se convierta en un hábito y en algo recurrente y no que sea un único intento que pudo salir o no, pero que no se le dio continuidad. Entonces, a partir de esas tres grandes bloques, lo que el libro busca es eso, tratar de ir guiando a la persona lectora, a quien esté en la empresa, sobre cómo conceptualizar la innovación en su empresa, cómo direccionarla, después cómo aplicar algunas técnicas muy sencillas para tratar de obtener nuevos resultados y después cuál sería el siguiente paso para tratar de que esto se convierta en algo sostenido y constante en el tiempo y no un único intento. Eso es básicamente lo que propongo en el libro. Mis lectores, no sé qué le se llama eso, lectores beta, que es la gente que le hace el libro para que lo lea, fueron todos empresarios, exalumnos, ahí tenía que sacar provecho de mis años en la universidad. Y entonces un grupo de 20 amigos, exalumnos, fueron los que leyeron, no todo el libro completo, porque hay gente muy ocupada, sino por capítulos. Y bueno, eso fue un poco lo que al final terminó de afianzar la propuesta del libro y que es, bueno, lo que nos convoca hoy, como les digo, pues que me siento muy honrado. Y bueno, yo creo que la descripción es muy breve y podemos dar espacio a lo que me parece que es más interesante, que es aquí el diálogo entre todos nosotros. Pero bueno, muchas gracias de nuevo y quedo atento a que iniciemos ese diálogo. Gracias de verdad, profesor Leiva. Bueno, no sé quién quiere comenzar con comentarios, preguntas, quiere, quien quiera levantar la mano de primero. ¿A quién le gustaría comenzar? Las damas Al- primero, así que, Dele, Olga. No, más bien Olga, le doy el paso. dele, Olga. Vale, muy bien. Bueno, pues a mí primero la lectura del libro me pareció digamos, como una mirada muy, muy, muy exitosa a esos pasos que a uno le cuentan 50 veces, pero que a veces no terminan de ponerse en la práctica. Y en esta nueva etapa de vida como empresaria, fue
increíble leerlo porque te llega con una cantidad de elementos supremamente prácticos. Además, tiene un esquema muy bonito porque parte de esa descripción inicial de Juan Carlos como profesor universitario, pero cuando tú dejas esa descripción no te das cuenta que te está hablando un profesor universitario, ¿cierto? Sino que hay una serie de elementos tan prácticos, o sea, parece el taller que te hace un buen profesor en clase. A mí me encantó. Y creo que desde allí es un esquema de lectura supremamente interesante porque te dice, ojo, pon cuidado con tus clientes. Entonces, con tus clientes puedes tener una primera experiencia de innovación. Y va llevando poco a poco a esos empresarios que considero yo que son los principales lectores o serán los principales lectores del libro, los va llevando a entender que esto sí es para ellos, ¿cierto? En ese primer momento, pues se habla de es para usted, sí, pero creo que es en la lectura donde también entienden que es para ellos, porque es un poco, bueno, ese tema de la innovación, que además ustedes que están en este mundo seguramente lo tienen súper claro y lo sufren. Aquí en esta ciudad se sufre mucho porque todo el mundo sabe de innovación, ¿cierto? Entonces todo el mundo vende globos. Y le venden a uno aire, o sea, una cantidad de cosas completamente locas y montan unas estructuras y unas estrategias donde efectivamente los dineros, incluso, y ahí voy a hablar un poquito de los esquemas de ecosistema que se pueden conectar aquí, y es que te venden la idea de unos proyectos que van al empresario o que van a ese emprendedor y le van a ayudar a desarrollar cosas. Pero hay tanta parafernalia de asesoría y de esquemas en la mitad que pues yo que he estado en ese mundo sé que no es tan necesaria, ¿cierto? Pero que se va convirtiendo como en unas estructuras tan pesadas que hacen que a la hora de llegar al usuario final, ese empresario que ya está en el día a día y que tiene que pagar nómina la siguiente semana o que tiene que desembolsar porque hizo una compra que bueno, que le complica la vida o como en el caso de nuestra empresa en temas de cacao, que ahora tenemos unos precios elevadísimos por parte de los proveedores por las situaciones de cacao en África y pues que nos ha implicado tomar decisiones, hacer esto o hacer aquello, vender aquí o vender allí, priorizar estos clientes o priorizar aquellos, porque hay escasez y hay precios altos, ¿cierto? Entonces se vuelve un tema muy interesante porque ya no tienes tiempo de ir al curso donde vas 10 veces a que te den cosas. No, esto es práctico, esto llega. Entonces, creo que el libro hace un aporte supremamente importante alrededor de decirte, mira, no te enredes, que la innovación es un tema sencillo, pero hay que abordarlo con juicio, hay que leer un poco y entender un poco de qué va, y sobre todo hay que entender, y tal vez fue como dice mi interpretación allí, hay que entender cómo es la innovación para tu propia empresa, porque puede ser diferente para cada espacio, ¿cierto? Y no pasa lo mismo, por ejemplo, poniéndolo en mis esquemas de trabajo, no pasa lo mismo cuando tienes una empresa que se dedica a procesos de apropiación del conocimiento, donde tú lo que haces es tomar un elemento, ejemplo, tomar el tema del agua, que es un cliente que tenemos ahora mismo, tomar el tema del agua con empresas públicas de Medellín y convertirlo en una narrativa que puedes convertir en una producción audiovisual y llevar en unos domos a unas regiones. Eso en sí mismo te permite tantos elementos innovadores que te permite irte vendiendo y te permite moverte en los precios, ¿cierto? Pero muchas veces vas y hablas con la gente y resulta que los temas de apropiación en gran medida, la gente se asusta mucho y siguen utilizando metodologías muy, muy de papel, ¿cierto? No se atreven a meterse en otras cosas. Entonces, eso es una cosa. Pero cuando te enfrentas al mundo, por ejemplo, del cacao, pues la realidad que tenemos hoy es, nosotros tenemos un producto que por su diferenciación ya tiene un precio que es percibido alto. Entonces no nos podemos dar el lujo de subir mucho más. Se sube un poco, claro, que eso te lo sustenta el precio de venta, pero ahí lo que hay que empezar a hacer y lo que hemos empezado a hacer es, bueno, ¿cómo logramos tener otro tipo de alianzas? ¿Cómo logramos darle mayor valor al producto, pero mayor valor también a esa experiencia del cliente? Y vía alianzas hemos logrado mantenernos porque realmente, si ustedes, digamos, les pongo una cifra para que se hagan una idea de lo que ha implicado. En noviembre de 2021 que creamos la empresa, compramos nuestra primera tonelada de cacao.
en Colombia y la compramos. Voy a darle la cifra en pesos colombianos. La compramos en 9.100.000 pesos, ¿sí? En mayo de este año hicimos compra de 1 tonelada de cacao, para hacer el comparativo, ¿no? Hicimos una compra de 1 tonelada de cacao que nos costó 35 millones de pesos. Entonces la relación es una barbaridad. Ahí te toca o te inventas cosas para hacerlo práctico, para hacerlo bien, o te alías o cualquiera, o cierras la empresa, porque no hay más. Entonces, claro, baja costo, resuelve las cosas que a uno, mi formación de base es de ingeniería industrial, entonces a uno la ingeniería industrial normalmente lo forma para que baje los costos y haga otras cositas, pero en mi época lo formaba para bajar costos. Entonces, claro, aplica la bajada de costos, pero también hay que pensarle otras cosas. Entonces, eso es importante. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la empresa, y ahí pues voy a tomarme la libertad de ponerlo como en los tres escenarios. Cuando hablamos de Recosfa, es muy interesante porque el ejercicio de innovación, yo me sentía dibujada en lo que Juan Carlos planteaba en el libro, porque el ejercicio de innovación viene de, bueno, ¿cómo aprovechamos? Y eso sirve para este negocio y para cualquier otro. ¿Cómo aprovechamos nosotros las oportunidades en la normativa? ¿Cómo aprovechamos nosotros las oportunidades en las obligatoriedades de otros? ¿Cómo aprovechamos la necesidad de las empresas de conectarse con un ambiente más amigable para todos? Entonces, el punto ahí es muy sencillo. Las concesiones viales, que son quienes construyen carreteras en Colombia, en gran medida, pues tienen unas obligatoriedades que cumplir ante las entidades de gobierno, ¿cierto? Y esas obligatoriedades les piden unos porcentajes de compensación. Haces la obra, te vale 1.000 millones y el 1% lo tienes que dedicar a compensación. Como el construir una vía, por ejemplo, rompe los ecosistemas, rompe los pasos naturales de fauna y todo este tipo de cosas, pues nos da a nosotros la oportunidad de entrar allí y de, aprovechando la tecnología, pues poder construir, digamos que la aplicación lo que nos permite es recoger la información de campo, ¿no? Y subir a la nube y tener unos mapas donde se atropellan más animalitos. Pero el punto interesante es cómo le ponemos a eso conocimiento y lo convertimos en unos mapas de vulnerabilidad faunística, cómo se convierte en unos esquemas que permiten decir, mira, es que aquí hay más problemas con los animales, entonces hay que construir un paso de fauna en estas y estas condiciones, pero no se queda ahí. Un esquema más amplio te permite decir, hay que reforestar de esta manera, hay que hacer estas conexiones, hay que hacer aquellas, pero todo basado en ciencia, ¿cierto? Basado en conocimiento. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, entender que con cada cliente hay que innovar, porque, por ejemplo, no es un secreto que en Colombia tenemos zonas a las que no podemos entrar, ¿cierto? La situación de orden público ha mejorado mucho, pero ahorita tenemos una situación demasiado compleja pues con los grupos al margen de la ley, ¿cierto? Y con los temas de narcotráfico que no dejan de estar presentes. Entonces, por ejemplo, hemos estado construyendo una propuesta para trabajar en el sur del país, en una vía y hacer un trabajo de este estilo. Ahora el reto está en cómo logramos nosotros y el INVIAS, que es la instancia que maneja este tema, cómo logramos tener la información sin entrar allá, ¿cierto? Entonces, ese tipo de desafíos pues te pone en función de aplicar lo que Juan Carlos en el libro pone de una manera muy, muy, muy clara. ¿Qué diría yo? Me atreví a mencionar los esquemas de las tres empresas porque diría que es un esquema que se aplica a todo. Se aplica a los servicios, se aplica a la producción, pero también se aplica a, digamos, a esquemas incluso de emprendedores que pueden aplicar perdona ahí la redundancia, poner estas buenas recomendaciones, digamos, esta lectura en función de esas empresas que apenas se están creando. Entonces, pensaría que por ahí. Muy bien. ¿Qué le parece a usted, doctor Salinas? Bien, bueno, yo nuevamente empiezo por felicitar a Juan Carlos y como dijo Olga, la verdad que el libro es bastante práctico y ofrece algo a mí una primera idea que quisiera para ir un poco de lo general a lo particular, creo que algo muy valioso del libro es que se enfoca en las pymes, porque Mm, como ya comentó Olga y también lo comentaste tú, René, y Juan Carlos,
es como que tenemos muchos libros, muchos manuales, tanto desde el lado académico como del lado practitioner, acerca de innovación en grandes empresas, ¿no es cierto? El típico departamento de I+D. Y del otro lado, en cambio, ahora estamos en la tendencia de muchos manuales, muchos libros, eh, desde la visión de las startups y sobre todo startups tecnológicas. Entonces, es como que todo el mundo le habla a esos dos tipos de organizaciones, ¿no? A la gran empresa y a la startup que recién está empezando. Entonces, y en el medio es como que se queda vacío esto de las pymes, cómo innovan las pymes, porque sabemos que las pymes tienen características que los diferencia tanto de la gran empresa como obviamente de una startup. Entonces, el hecho de centrar la innovación en ese grupo de empresas, que una de las, por ejemplo, una de las debilidades es su restricción de recursos, ¿no es cierto? Tanto de recursos financieros como probablemente también capital humano. Entonces, esa parte yo la quiero rescatar como algo bastante novedoso, hablarles a las pymes y decir, porque probablemente hasta las pymes sentían que la innovación no era un tema de ellos. Es decir, que la innovación o lo hacen las grandes o lo hacen las pequeñas y probablemente a ellos los que les quedaba era imitar, ¿sí? Un tema más de imitación de modelos de negocio de las startups o de empresas ya grandes. Entonces yo empezaría por darle mucho valor a ese público al que le habla Juan Carlos. Me parece que eso ya es, al igual que un emprendedor ha descubierto un nicho, ha descubierto ahí una necesidad que me parece que no ha sido cubierta satisfactoriamente ni por la academia ni por el lado de los practitioners. Luego, me gustó que desde el inicio Juan Carlos vincula la innovación con la estrategia de la empresa. Justamente para eso también de lo que hablaba Olga, de evitar un poco esto de caer en modas, ¿no? Es decir, de innovar por innovar, o innovar es una palabra que está en la punta de la lengua de todo el mundo. Muchas empresas incluso la tienen a la innovación más como un tema de legitimación, ¿no? Todo el mundo habla de innovación, así que si al dueño de la empresa lo invitan a un foro, de seguro hablará que su empresa está persiguiendo la innovación porque es una tendencia, es una forma de legitimación. Pero no, el valor de la innovación está siempre y cuando esté vinculada a la estrategia. Y obviamente la estrategia es acerca de generación de valor, porque al final son como dos términos que incluso a veces pueden sonar repetitivos, ¿no? Como redundantes, innovación estratégica, o porque son bastante cercanos. Porter siempre nos dijo que estrategia es acerca de no de ser el mejor, sino de ser singulares, de ser diferentes. Y al final eso es innovación, es ser diferente, venir con algo novedoso. Entonces me parece también muy interesante que Juan Carlos deje claro que innovación sin estrategia probablemente también termine en las empresas chocándose con una realidad que no les va a gustar, ¿no es cierto? Es decir, a fallar, ¿sí? Entonces, si la innovación está vinculada a la estrategia, las probabilidades de éxito van a ser mayores porque obviamente, como también lo indica Juan Carlos, la innovación, aun cuando apliquemos metodologías o herramientas, obviamente siempre será una actividad de riesgo, ¿no? Es tomar decisiones muchas veces en condiciones de incertidumbre. Entonces, eso es un segundo elemento que me encantó del libro, vincular el tema de innovación con estrategia, que la innovación tiene que estar relacionada con la estrategia. Un tercer elemento que me gustó es en el libro, es que Juan Carlos resalta mucho la innovación como un proceso disciplinado, estructurado. Probablemente no lineal, porque sabemos que la innovación no permite esa linealidad, es más iterativa, pero sin embargo que el uso de metodologías, herramientas que permita de forma sistemática probar esas ideas, experimentar con esas ideas, es algo valioso y es algo que puede transformar a la innovación en lo que también menciona Juan Carlos al final de su libro, que es el tema del hábito, ¿cierto? En las personas sería
porque el hábito viene por repetición, ¿sí? Básicamente así es como aprendemos los seres humanos, ¿no es cierto? Si aprendemos algo nuevo, eso solamente se transforma en una habilidad o en un hábito cuando lo repetimos. Ese hábito en las organizaciones es lo que se denomina una capacidad. Y entonces a mí me gustó mucho que Juan Carlos al hablar de la innovación, no como algo aleatorio, no como dejarlo a la suerte de que por ahí algún empleado de pronto venga con un insight, o no sé, o acá en mi país también es muy, cuando uno habla con los empresarios, ellos hablan de que muchas de sus ideas les vino porque, no sé, asistieron a una feria, vieron una idea, pero en realidad es como dejarlo a la suerte, ¿no? Obviamente sabemos que la suerte tiene que encontrarte trabajando, ¿no? Pero más que una empresa reactiva que surgió un problema y a partir de ese problema y toda la organización intentó resolver ese problema y en que intentamos resolver el problema encontramos algo innovador, sigue siendo como algo aleatorio. Le estamos dejando a que la innovación sea algo que lo encontramos, que en algún momento lo vamos a encontrar antes que un hábito, una rutina, una capacidad que se genera dentro de la empresa, de tal forma que la empresa ya tenga dentro de sí rutinas o capacidades para innovar permanentemente. Entonces, me gustó eso de dejarle claro al empresario, que es creo que para quien también es el público objetivo principal, sobre todo el de las pymes, dejarle claro que la innovación es un proceso estructurado, un proceso disciplinado y que si ellos lo incorporan dentro de la organización y lo repiten, eso se puede transformar en lo que se llama una capacidad dinámica, de tal forma que la innovación ya es parte del ADN de la organización. Entonces, ese tema de la innovación como un proceso estructurado y disciplinado es algo que me gustó mucho y que creo que hay que hacer mucho énfasis también porque nuevamente es como que la innovación se cree que es algo, no sé, un maná caído del cielo, pero en realidad implica cierta disciplina. Eh, También algo que me gustó mucho es que se salió de las típicas formas de innovación, ¿no? Incremental, radical, las típicas que uno aprende, y le introdujo y le dice al empresario, hay otras formas también de innovar, es decir, en cualquier parte de tu modelo de negocio, tú podrías innovar. Entonces, no es necesario que vengas con una tecnología, no sé, mejorar enormemente tu producto, ¿sí? Sino o mejorar tus procesos, sino que hay otras partes en el modelo de negocio que también podrías mejorar y que de hecho son más alcanzables para las pymes por esa misma restricción de recursos, que probablemente no tienen el dinero suficiente para mejorar en el producto, porque eso probablemente sí más de, o en los procesos, pero probablemente sí hay la oportunidad de innovar, como lo indica Juan Carlos en su libro, en el tema de la experiencia del cliente, ¿sí? O en el tema del modelo de ingreso, que también me pareció algo muy novedoso, el tema de innovación respecto a la monetización. Entonces, eso de decir, en cualquier parte de tu modelo de negocio hay oportunidades para innovar, también diría, una forma de democratizar la innovación porque en el momento en que nos basamos en las típicas formas de innovación es como que excluimos a las pymes y les estamos diciendo que no tienen recursos, que probablemente no tienen capacidades para realizar esos tipos de innovación que son las tradicionales. Pero cuando ya lo abrimos al modelo de negocio, entonces las pymes pueden advertir que en realidad podrían encontrar oportunidades de innovación en cualquier parte de su modelo de negocio. No tiene que ser algo radical para que una acción sea una innovación. Entonces, me parece que el ampliar ese abanico de tipos de innovación es democratizar un poco la innovación. También me pareció interesante, obviamente, la presencia de casos de estudio, porque es como, bueno, te cuento que existe ese tipo de innovación, pero también te cuento un caso de una empresa que hizo ese tipo de innovación y también te cuenta las herramientas que esa empresa utilizó. Y ahí también voy a algo que me pareció interesante. Eso de que no todo, porque también a veces me he dado cuenta que hay una tendencia a que alguien aprendió una herramienta, una metodología y cree que esa herramienta, esa metodología sirve para todos los tipos de innovación, de situación. Y Juan Carlos deja claro que hay distintos tipos de innovación y que cada innovación necesita ciertas herramientas, es decir, que hay unas herramientas
que son más útiles dependiendo del tipo de problema que estoy resolviendo, del tipo de innovación que estoy persiguiendo. Entonces, que deje claro que hay muchas herramientas y que es importante que el innovador o la empresa o el empresario sepa que, bueno, porque como dice el dicho, cuando tengo un martillo, todo me parece un clavo, ¿no es cierto? Entonces acá no, hay diferentes herramientas y todo depende del problema que necesite resolver. Entonces, contar el caso de estudio y ahí mismo mostrar qué tipo de herramientas podrían servir para ese tipo de innovación que quieres perseguir también me parece valioso. Y obviamente resaltar el valor, ¿no? de la experimentación, ¿no? De experimentar, de probar, de no realizar grandes apuestas, sino empezar con un producto mínimo viable, con un prototipo y luego aprender, escalar, ¿no? Entonces, eso me parece que estas son las ideas que yo las tengo acá y que me han parecido que son más valiosas del libro, pero repito, me quedo con eso de que es un manual, de que muy, muy bien elaborado sobre qué pueden hacer las pymes. Yo no he encontrado mucho material, muchos libros que se enfoquen en innovación en las pymes y probablemente, y cuando lo leí vi que son las pymes, probablemente hasta me hizo sentir un poco culpable, ¿no? Un mea culpa, de que en realidad cuando uno va y enseña es startups, empresa establecida y las pymes son el motor de nuestras economías, porque sabemos que nuestras economías tampoco son economías la mayor parte de nuestras empresas son pymes. Ahí es donde está el empleo, ahí es donde está la riqueza y no nos hemos enfocado ahí. Probablemente hemos erróneamente pensado que el mundo nuestro también funciona como un país desarrollado y no es así. Así que, Juan Carlos, haber rescatado a ese grupo, que yo también hago mea culpa, que lo he tenido abandonado también dentro de mis clases, de mis bootcamps, de todas estas cosas relacionado con la innovación, me parece algo valioso y de hecho eso también le dejo de agradecimiento a Juan Carlos que me dijo, pero que también existen las pymes. Y algo obvio, pero hago mea culpa que se me pasó. Excelentes comentarios. No sé si tú quieres reaccionar, Juan Carlos, o no sé, ¿te parece? Sí, sí, muchas gracias, Olga y Aldo, por la lectura y por todos los conceptos. De verdad me llenan mucho de alegría y me motivan para seguir adelante. Tomando algunos de los puntos que mencionaron ustedes y como para hacer un comentario rápido, bueno, en el caso de lo que mencionaba Olga, yo creo que es fundamental esa idea de que la innovación no va a ser la misma para todos, pero aplica en todas las áreas. Entonces creo que es ahí como esa doble dimensión de que no porque estoy en un sector no puedo innovar, pero tampoco es que mi innovación puede ser exactamente la misma que hace otra empresa. Y eso lo uno un poquito con lo que dice Aldo en el sentido de que vayan muy alineados con estrategia y que tengan una dirección clara. Y lo otro que quisiera yo comentar es que una de las cosas que más me gusta de esto es la posibilidad de conocer esas empresas y de poder ir y conversar con ellas y ver cómo hacen las cosas. Yo creo que nosotros aquí necesitamos más en América Latina, necesitamos más resaltar nuestros propios casos. Me parece que esto y los que estamos en la academia creo que es una misión que tenemos de generar este tipo de materiales, y no porque sea mi libro, cualquier otro libro que hable de casos latinoamericanos, porque como bien señalaba Aldo, pues vemos dos mundos muy diferentes. Hace poco leí un artículo donde decía que esas startups que Aldo menciona y que son ahorita las protagonistas, son el 0,3% de las empresas que surgen en Estados Unidos. Ahora imagínense en América Latina, que son estas famosas que reciben el capital semilla y todo, que está muy bien, pero que hay otro sector muy importante. Entonces, y a mí me pasó un poco lo que decía Aldo, cuando yo me voy a ver, bueno, busquemos casos en América Latina, pues son pocos los que hay. Y los que hay sigue la tónica de las grandes empresas, que digamos, no voy a mencionar nombres, pero en Colombia hay varias, aquí en Centroamérica hay algunas, indudablemente en Ecuador también habrá. Entonces creo que eso es un poco también la misión que me he propuesto ahí, a ver, enseñar un poquito o compartir lo que uno ha aprendido, mejor dicho,
y a la vez resaltar o mostrar casos de nuestro contexto donde la persona que está leyendo pues sí puede haberse identificada y decir, bueno, es que esta empresa o ese contexto lo conozco y sé cómo funcionan las cosas acá, que es pues un poco también lo que resaltaba. Eh, Dejo ahí para continuar con ellos, que hoy son los invitados y les reitero el agradecimiento por la lectura. Una pregunta, ¿no? Yo he encontrado a menudo, y regresando al comentario de Aldo, y de nuevo, yo no soy un experto en el tema, pero es un poco intuitivo lo que comento, ¿no? Que con el caso de las pymes ha habido mucho énfasis en la parte de financiamiento. Mucho sí, de tratar de hacer algo, digamos, por esa vía, pero ahí está también el vacío de la estrategia, ¿no? De la parte de innovación, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a utilizar esos recursos, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos donde podemos hacer innovación? Esa visión pluralista que tienes, que compartes, Juan Carlos, de que la innovación eh, o multifacética de la innovación, ¿no? Que no está nada más servicios, productos, procesos, pero en un sentido tradicional, sino que tú vas de una manera muy detallada, ¿no? A los distintos componentes de eso que nosotros aprendemos de una manera muy general, ¿no? Y que después tratamos de ver cómo las aterrizamos. Tú las aterrizas, pues definitivamente, ¿no? Y eso es lo que le facilita, digamos, a un emprendedor el hacer las cosas, porque la gente no tiene mucho tiempo para pensar cómo, ¿no? Y entonces va a lo que decía este Aldo, bueno, que encontré una idea de un amigo y voy a ver si la implemento, ¿no? Pero sin tener esta visión holística, ¿no? De conjunto, de tanto teórica como empírica de lo que se puede hacer. Pero no sé si estoy equivocado en la percepción que les decía al inicio de que había como un poquito más énfasis en el tema de recursos financieros, pero puede ser que esté equivocado. No sé qué te parece, Juan Carlos. Pues en realidad, te soy honesto, no tengo datos. Al final es una percepción. Me parece que quizá es de lo que más reclaman y se quejan las empresas cuando uno va a foros de empresas de que no hay financiamiento. Y quizás eso mismo ha hecho un poco de que los gobiernos pongan mucha atención a esos temas con las limitaciones de recursos que tenemos en todos nuestros países. Entonces, pues creo que algo de cierto en lo que señalas hay. Yo ahí lo que quería aprovechar también, usando tus palabras, es que también mucho del tema en las pymes es que las metemos a todas en un solo cajón y en realidad las pymes es un mundo muy heterogéneo, ¿verdad? Yo me acuerdo de un artículo, acuerdo muchas de las ideas, pero no recuerdo los autores, eso es una pena, pero bueno, ahí hay un artículo, si alguien está interesado me escribe y yo con todo gusto se lo puedo mandar, donde hace una tipología de los tipos de pymes. Y bueno, eso lo vemos nosotros aquí en América Latina en el día a día. Está la pyme de subsistencia, que es la persona que básicamente está ahí porque no puede estar en otro lugar y porque necesita comer. En Costa Rica decimos operación frijoles. No sé si en toda América Latina se conoce el frijol o el poroto, creo que se le llama en otros lugares. Y bueno, está ahí porque necesita sobrevivir y es una pyme de subsistencia. Mientras que hay otras pymes que tienen otra orientación, otra vocación, ¿verdad? Hay pymes que tienen una vocación de crecimiento acelerado, esas son unas, y también otras que tienen una vocación de crecimiento constante, pero no tan acelerado. Entonces, también dentro de lo mismo mundo pymes hay diferentes matices y diferentes tipos de empresas y creo que eso de alguna forma calza con lo que decías en el sentido de que tenemos que ver muy bien, dependiendo del tipo o estadio de pyme que estemos, qué es lo que ofrecemos como ecosistemas. Hay pymes que donde lo que necesitan es capacitación, donde incluso darles recursos puede ser contraproducente, porque si no tienen la capacidad y la formación para tomar decisiones, eso va a ser dinero tirado, como decimos por acá. Y hay otras en donde, pues sí, quizá el financiamiento les ayude a crecer, pero en definitiva es eso, es conocer un poco también el mundo pyme y un poco lo que decía Aldo, conocer, o Olga, no recuerdo, conocer muy bien, bueno, quién es tu cliente. Desde el punto de vista de ecosistema es lo mismo, ¿verdad? A quién estamos atendiendo. No podemos meter a todas en un solo cajón. De hecho, este libro no lo dice explícitamente, pero tiene una lógica más de esta pyme que busca ir creciendo y que la innovación se convierta en una herramienta para crecer. En alguna parte hago la salvedad de que puede haber pymes que tomen la innovación como un tema para mejorar su salud y para mantenerse en forma, y otras que lo tomen como un tema competitivo y tratar de profesionalizarse y que la innovación se convierta en su
principal caballito de batalla. Yo conocí casos de los dos, pero bueno, cerrando la idea, me parece que es muy importante también distinguir que dentro del mundo pyme es un mundo muy heterogéneo y que puede haber muchas tonalidades en todo ese espectro. Mm, Interesante. ¿Quién quiere continuar con algún comentario, alguna sugerencia o quieren que vayamos cerrando como ustedes lo deseen? No, un poco también en lo que decía Juan Carlos de que las pymes son, bueno, obviamente es claro que es un grupo heterogéneo, ¿no? Pero cuando uno ve las estadísticas, si algo se ve en el tema de América Latina es que, de hecho, muchas startups, digamos, o muchas empresas que nacen, no crecen. ¿Sí? O sea, simplemente nacen ya pequeñitas y ahí se quedan, que sería un poco lo de sobrevivencia. Y probablemente también está relacionado con esto, que muchas de las empresas que entran al negocio entran más por imitación, ¿no? Es simplemente imito una práctica, bueno, un modelo de negocio ya existente y por ahí me apalanco en, no sé, en conveniencia, o probablemente en eficiencia, en costos, pero las pymes no crecen. Entonces me parece que en América Latina la innovación puede ser una de las estrategias para empujar a esas pymes a crecer y probablemente eso tiene que ver con el hecho, probablemente ahí también falta algo como dice, capacitación, pedagogía, en que probablemente las pymes no ven la innovación, ¿no? No la ven como una herramienta que les permita crecer y probablemente tiene que ver con el hecho de que hay esto de que se cree que la innovación es algo grandioso, ¿no? Es algo extraordinario, es algo que hacen las grandes empresas, no se hace Apple, hace Amazon, no es algo de la pyme. La pyme, lo que tenemos que hacer, quienes estamos en pymes, es simplemente lo que hacemos, hacerlo bien, ser muy eficientes, digamos, en lo que hacemos y no más. Y no ven que también, y como lo muestra nuevamente el libro de Juan Carlos, se puede innovar en distintas partes del modelo de negocio y muchas de esas innovaciones pueden ser innovaciones muy simples, pero de gran impacto. ¿Sí? Entonces me parece que la innovación en las pymes es algo que es una asignatura ahí pendiente. Yo creería que un elemento a destacar es el ejercicio de la innovación como un elemento del día a día, ¿cierto? La innovación en las pymes como algo que te permita acercarte a tu cliente y ver en esa experiencia del cliente, poner elementos innovadores en esa experiencia del cliente, que lo plantea Juan Carlos de una manera transversal, poner elementos en la experiencia del cliente que permita que ese cliente vuelva a comprar, que permita que ese cliente traiga otros clientes, ¿cierto? Entonces, creo que uno de los aportes más interesantes del libro efectivamente es romper un poco lo que acaba de decir Aldo de que las pymes no ven la innovación. Creo que el libro se podría constituir casi en un manual para que las pymes vean la innovación. Excelente. Definitivamente una muy interesante conversación y unos aportes y un valor agregado extraordinario, no solo a los ecosistemas emprendedores, sino que también a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Em, pero bueno, no sé si cerramos ahora. Usualmente nuestros capítulos duran aproximadamente una hora. Y no sé si les parece que vayamos cerrando. ¿Está bien? Muy bien, de mi parte nada más Bueno, agradecerles a los tres por haber leído el libro y por sus comentarios, que les digo, me motiva mucho. Y bueno, muchísimas gracias René por esta iniciativa y bueno, ahí sigo estando a la orden para futuras conversaciones. Muchas gracias. Claro que sí. Y miren, yo les quiero también dar unas palabras de agradecimiento a todos, ¿no? Tanto al profesor Leiva, a la profesora Ruiz, que ahora, pues, por supuesto, es consultora y empresaria, y al profesor Salinas, que también es consultor
y profesor, bueno, también el profesor Juan Carlos Leiva, ¿no? Por este enriquecedor intercambio sobre innovación en las pequeñas y medianas empresas, que es parte de nuestro programa Empresomos Conectividad Emprendedora Centroamérica. Solamente también quiero indicarles que pueden adquirir el libro con la editorial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y le pido a Juan Carlos que me corrija. El sitio es https luego dos puntos barra inclinada doble libros.tech.ac.cr. ¿Es correcto? Correcto. Y si no, pueden entrar al sitio web del TEC, que es TEC ACCR, y ahí en la sección de libros también lo van a encontrar. Hay varias rutas para llegarle. Excelente. Muy bien. Bueno, también le agradecemos la atención a nuestra audiencia. Les recordamos que pueden encontrar nuestra serie de diálogos en el canal de Empresomos de YouTube, así como también en nuestro blog de empresomos.org y en nuestra página de LinkedIn. De verdad, muchas gracias a todos y espero que tengamos otros eventos, ¿verdad? Que sean una continuación de esto, en la que ustedes también contemos con la participación de ustedes. Muchas gracias.